Hola, muy buenas tardes, estimados estudiantes de Prepa en Línea CEP. Bienvenidos a este segundo espacio abierto al aprendizaje de la semana número 2 del módulo 12, Matemáticas y Representaciones del Sistema Natural. Este espacio abierto está dirigido al grupo del módulo 12, Campus 3, Generación 27, en específico al grupo 046. Y bueno, mi nombre es Ana Berta Canto Bustos y yo he sido su asesora virtual, pues durante este módulo. Ya nos encontramos en lo que es la segunda semana del módulo, ¿ok? En esta semana nos toca resolver lo que son las actividades integradoras 3 y número 4. Y pues este es el segundo espacio abierto. Y ayer tuvimos el primer espacio donde varios de ustedes se conectaron y bueno, me fueron preguntando algunas dudas que les fui resolviendo a lo largo del espacio del espacio abierto. Y pues bueno, al momento, el día de hoy en este segundo espacio, pues no hay nadie conectado. Entonces voy a aprovechar para que repasemos algunos temas que considero importantes mientras se conecta alguien para poder resolver sus dudas. ¿Ok? Entonces, bueno, recordemos la parte de la graficación. Aunque en nuestra actividad no tenemos que hacer una gráfica donde representemos los vectores, es una gráfica vectorial lo que nos están pidiendo hacer, donde representemos las fuerzas y las cargas, de qué manera quedan las cargas de dos fuerzas y cómo queda su fuerza resultante. La representación no es una gráfica específica donde nosotros tengamos que sacar una ecuación y a partir de la ecuación darle valores a X para obtener valores a Y, obtener coordenadas y poder graficar. No es algo, no es una gráfica de ese estilo la que nos están pidiendo esta vez, pero pues bueno, es importante porque este tema de graficación lo vieron en el módulo 11 y también les va a servir para las actividades de la siguiente semana. Recordemos que para poder hacer una gráfica, pues tú necesitas tener unas coordenadas. Las coordenadas te van a dar dos valores, un valor en X y un valor en Y. Las coordenadas se llaman parejas ordenadas porque siempre hay que representar y hay que respetar el orden que tienen estos valores. Es decir, el valor que me den en el primer número siempre va a representar a la X y el segundo número siempre va a representar a la Y. Para que tú puedas realizar una gráfica, pues necesitas tener tus coordenadas. Esas coordenadas puede ser que te las den o que te den una ecuación en donde tú tengas que sacar las coordenadas y posteriormente representarlas en el plano cartesiano. Esto que tenemos aquí se llama plano cartesiano. El plano cartesiano consta de dos ejes, el eje X, que es el eje horizontal, y el eje Y, que es el eje vertical. Partimos el punto donde se cruzan estos dos ejes, es el origen y su coordenada es 0,0. Podemos ver en esta figura, sería el punto D, cuya coordenada, que es el origen, es 0,0. Entonces, bueno, partiendo del punto D sobre la coordenada del eje X, de 0 a la derecha, los números van a ser positivos, de 0 a la izquierda, los números son negativos, en cuanto a la X. Y en cuanto a la Y, de 0 hacia arriba, los números son positivos y del 0 hacia abajo, los números son negativos. Y bueno, dependiendo de la coordenada que nos den, pues es donde vamos a localizar el punto. Por ejemplo, tengo aquí este punto. Si yo quisiera este punto, lo pusiera acá y me dicen, bueno, determíname cuál es la coordenada de este punto. Entonces, este punto que tengo aquí marcado, vamos a ver, avanzamos en X3 y luego subimos en Y3. Entonces, la coordenada de ese punto sería 3,3 y se encuentra en el primer cuadrante. Algo también que se me olvidó comentarles es que si ustedes se fijan en este plano cartesiano, se divide en 4 partes. Cada una de las partes se le llama cuadrante. Este es el primer cuadrante, este de aquí es el segundo cuadrante, este de aquí abajo es el tercer cuadrante y este de aquí es el cuarto cuadrante. Así es como se nombra. Entonces, bueno, dependiendo del punto, por ejemplo, si este punto me lo pusieran acá, y me dicen, bueno, dime cuál es la coordenada de ese punto. Observamos siempre cuánto avanzas en X. En este caso en X, para llegar a ese punto, avancé menos 5 unidades y luego bajé a menos 4. Entonces mi coordenada aquí sería menos 5, menos 4. Me pueden poner el punto en otro lado, por ejemplo, acá.
¿ok? En este espacio, primero es cuánto avances en X, avancé 2, y luego en la Y bajé hasta menos 3. Mi coordenada sería 2, menos 3. Entonces, bueno, esto es la parte importante y lo que necesitas saber para tú poder hacer una gráfica. Para poder hacer la gráfica, bueno, puedes utilizar diferentes programas, lo puedes hacer a mano. Muchos de ustedes les gusta utilizar el programa GeoGebra. Entras a la página www.geogebra.org y te va a salir la página de GeoGebra. Ahí te sale una calculadora científica en donde te da la opción de poner la función, por ejemplo aquí, ¿no? Ahí te da la opción de poner la función, yo le puse aquí y igual a 56x y en automático te va a generar la gráfica. Entonces, bueno, dependiendo del programa que a ustedes se les facilite más, pues es el que ustedes pueden utilizar. En el foro de novedades les compartí unos recursos donde ahí les dan como varios ejemplos y una explicación como más general de cómo utilizar el programa de GeoGebra, si es que a ustedes se les facilita y quieren aprender a utilizar este programa. Y bueno, para sacar también lo que es la calculadora científica, recordemos que, bueno, la calculadora, ahorita como estamos usando, bueno, nos piden calcular ángulos, entonces ya vamos a usar las funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente, y necesitas tener una calculadora científica para poderlo sacar. Entonces, bueno, esta es la calculadora, si no tienes, que la puedes descargar en web2.0calc.es. Este sería el link en el cual tienes que entrar para que puedas bajar la calculadora científica. Si no la tienes en tu celular, la puedes bajar también en tu computadora, o bueno, o si tienes acceso a una calculadora científica, pues eso sería más idóneo, ¿no? Pero pues no es necesario que la compres ni que gastes. Ahí podemos utilizar lo que son las herramientas tecnológicas para aprovecharlas y poderlas utilizar. Y pues bueno, la parte de las leyes de los exponentes, vuelvo a reforzar esta parte, porque sí es importante que lo sepas para que cuando apliques tu notación científica no te vayas a confundir. Recordemos que cuando se multiplican dos números con la misma base, los exponentes se suman. Cuando tienes una potencia elevada a otra potencia, los exponentes se multiplican. Y cuando tenemos una división, los exponentes se van a restar. Ya habíamos hecho algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿no? Que es como similar al que vamos a utilizar. El valor de la constante, 9 por 10 a la 9, vamos a cambiarle aquí, por ejemplo, el valor, ¿no? Me dicen, bueno, mi carga 1 vale 2.8 por, vamos a cambiarle todo, no sé, vale 3.5. 3.5 por 10 a la menos 7. Y mi otra carga va a valer 5.4. 5 no sé por qué no quiero poner 5.4 por 10 a la menos, ¿qué será? Menos 3. Menos 12, ¿no? Entonces, bueno, vamos a multiplicar 9 por 3.5 por 5.4 para obtener 5.4 y mis exponentes me quedaría 9 menos 7 menos 2. Ok, entonces aquí la respuesta sería, vamos a multiplicar, déjenme sacar mi calculadora, que me quedaría 9 por 3.5 por 5.4, nos quedaría 170.1. Ok, y el exponente sería 9 menos 7 menos 2, nos queda exponente 0. Ok, 10 a la 0. Entonces, recordemos, hay otra ley de los exponentes, que esa no se las expliqué. Todo número o toda letra elevada al exponente 0 es igual a 1. Ok, déjenme lo pongo acá, insertar, ecuación, acá. Esta es otra ley importante, ¿no? Tú tienes toda número o letra, vamos a ponerle elevada al exponente 0, va a ser igual
a la unidad. Tengo 5 a la 0, me va a dar 1. 8 a la 0, me va a dar 1. 10 a la 0, me va a dar 1. ¿Ok? Entonces, bueno, aplicando esa ley, aquí me quedaría 10 a la 0, me da 1. Entonces, mi respuesta sería menos 170.1. ¿Ok? Por 10 a la 0, 1. 1. Entonces, al final, pues mi respuesta sería menos 170.1 newton. ¿Okay? Entonces, en este caso, pues sí me quedaría así. Me pidieran algo de este estilo, ¿no? Entonces, esta propiedad es una propiedad importante que les puede servir y que les pido que lo anoten en el formulario que ustedes estén llevando. Y bueno, luego tenemos las conversiones. Por ejemplo, si me piden convertir 800 microcoulombs a coulombs, ¿no? Entonces me va a quedar 800 microcoulombs por 10 a la menos 6. Entonces serían, ojo aquí, esto es igual a 800 por 10 a la menos 6. O también te puede quedar, para que te quede en función de 8, te quedaría estos 800, los vas a dividir entre 1 por 10 a la menos 6. ¿Ok? Entonces, no, a las 6, perdón. 800 entre 1 por 10 a la 6. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que corremos el punto, podemos correr dos lugares el punto, 1, 2, y este 800, en realidad, se queda representado como 8 por 10 a la 2. Vamos a ponerlo aquí, lo ponemos en forma de exponente. Ese 800 se representa como 8 por 10 a la 2, le quitas el 0. Si lo pones como notación científica, se representa como 8 por 10 a la 2. Entonces, aquí nos quedaría 8 por 10 a la 2 entre 10 a la menos 6. Entonces, mi respuesta sería 2 menos 6. ¿Ok? Aquí sería 8 por 1. Aquí, en lugar de 800, sería 8 por 10. Insertar. Insertamos 8 por 10 a la 2 coulombs. ¿Cómo nos quedaría? ¿Ok? Esto nos quedaría como una división. Ok, sería 8 por 10 a la 2 por 1, pues me queda 8 por 10 a la 2, ¿no? Si haces tu conversión, esto también nos va a servir para la próxima semana. 8 por 10 a la 2 entre 1 por 10 acá, entre 1 por 10 elevado a la 6. Entonces aquí es una división. 8 entre 1 nos da 8 y 2 menos 6 nos quedaría menos 4. Aquí. Coulombs. ¿Okay? Entonces, si a mí me piden convertir 800 microcoulombs a coulombs, puedo pasar esos 800 a notación científica, se representa como 8 por 10 a la 2, entre 1 por 10 a la 6, y los exponentes se restan. Recuerden que cuando tienes la misma base, el exponente de arriba le restas el de abajo, 2 menos 6 nos queda menos 4. Entonces, esta sería la carga, la conversión de mi carga si me piden hacer una conversión de este estilo. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, me dicen, se tiene un protón de 15 microcoulombs cuya distancia al electrón es de 3 centímetros y que tiene una carga de menos 5 microcoulombs. Aquí tenemos que hacer conversiones. La distancia la tengo que pasar siempre a metros. Estos 3 centímetros, 3 entre 100, sería 3 por 10 a la menos 2 metros.
Mi carga, que son 15 microcoulombs, representaría 15 por 10 a la menos 6. Mi carga del protón, ¿no? Mi carga del electrón me quedaría menos 5 por 10 a la menos 6. Sustituimos los valores. Esto no sé por qué siempre me aparece. Sustituimos los valores, ¿ok? Y sería mi Q, que es 9 por 10 a la 9, por 15 por 10 a la menos 6, por menos 5 por 10 a la 5, entre 3 por 10 a la menos 2 elevado al cuadrado. Lo elevamos hacemos las multiplicaciones. 9 por 15 por 5 nos da menos 675. 9 menos 6 nos queda a la menos 3. 3 al cuadrado es 3 por 3, 9, y menos 2 por 2, menos 4. Luego hacemos la división, 675 entre 9 nos quedan 75, y menos 3 menos 4 nos queda menos 3 más 4, nos queda la 1, y este es como si multiplicara 75 por 10, y 75 por 10 nos da 750 newtons. Entonces así nos quedaría la fuerza que nos están pidiendo, que hay la fuerza de atracción entre las dos cargas, ¿ok? Entonces, bueno, esta es la parte de graficación. Ahora vamos a ver lo que son las funciones trigonométricas. Esto es importante que lo anoten, ¿ok? Estas funciones trigonométricas solo se pueden aplicar cuando usamos triángulos rectángulos, en donde el lado más largo del triángulo o el lado que está enfrente del ángulo de 90 grados se le llama hipotenusa, y los otros dos lados se les llaman catetos. Dependiendo del ángulo que te pidan, si por ejemplo te piden hallar el ángulo alfa, su cateto opuesto siempre va a ser el que esté enfrente. Ok, a ver, acá. Aquí tengo el cateto opuesto. Si me están hablando del ángulo alfa, el lado que está enfrente del ángulo que me piden es el opuesto, y el que queda junto a él es el adyacente. ¿Ok? Entonces la función seno, el seno del ángulo es cateto opuesto entre hipotenusa, el coseno es cateto adyacente entre hipotenusa, y la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, por definición, por ejemplo, aquí me dan este triángulo y me dicen, bueno, el valor de la A, vamos a ver aquí, que me dijeran, bueno, el valor de A vale 15, el valor de C, ok, de C vale 30. Entonces, me piden calcula el ángulo alfa. El ángulo alfa, me están dando el valor de A, que es su cateto opuesto. Recuerden que el cateto opuesto es el que está enfrente de él. Nos damos cuenta que aquí está el ángulo alfa, y me están pidiendo el cateto opuesto. El cateto opuesto está enfrente, es A, entre la hipotenusa. Entonces, cateto opuesto entre hipotenusa, para que yo pueda sacar el ángulo, sería la función seno, ¿ok? Porque ya les cambié los datos. Entonces, el seno del ángulo alfa sería cateto opuesto 15 entre hipotenusa 30. Entonces, yo hago 15 entre 30, y voy a obtener que el seno del ángulo alfa debe ser igual a 0.5. Por lo tanto, el ángulo sería la función seno inverso. Seno inverso de 0.5, lo sacas en la calculadora, ponemos seno inverso de 0.5, nos va a dar 30. Entonces, el ángulo sería de 30 grados. ¿Okay? Por ejemplo, si yo les dijera que lo que yo quiero calcular es el ángulo beta, entonces, con los datos que me dan, el ángulo beta, ¿ok? Fíjense, a ver, déjenme borro acá. Si me piden calcular el ángulo beta, entonces mi ángulo, mi cateto opuesto sería la B. Pero aquí, ¿qué me están dando? Aquí me están dando el valor de A y de C. Es decir, en función del ángulo beta me están dando el cateto adyacente, que es la A, y la hipotenusa. Entonces, cateto adyacente y la hipotenusa vendría siendo la función coseno. Entonces, lo que yo tendría que usar es coseno del ángulo beta. A ver, vamos a poner los símbolos. Aquí está. Coseno del ángulo beta, que es el que me están pidiendo encontrar, sería igual a cateto. Vamos a aplicar esto en la ecuación. Sería igual a cateto adyacente, que es la A, 15 entre 30. ¿Ok? Entonces, 15 entre 30 nos da
igual nos va a dar 0.5. Por lo tanto, mi ángulo beta, que es el que me están pidiendo encontrar, sería igual a coseno inverso de 0.5. Ok, vamos a insertar, ¿dónde le pongo? Copiar. Acá. Entonces, ya no sería seno, sino sería el coseno inverso de 0.5. Nosotros vamos a la calculadora. Entonces, le ponemos coseno inverso de 0.5 y mi ángulo que me daría sería de 60 grados. ¿Ok? Entonces, así es como nosotros aplicaríamos las funciones trigonométricas, dependiendo del ángulo que te pidan y de los datos que te den, aplicamos estos conceptos. ¿Ok? Y pues bueno, esto ya son otros ejemplos. Veamos, me parece que ya tenemos audiencia. A ver. Hola, muy buenas tardes. ¿Tienes alguna duda acerca de las actividades integradoras? Hola, no te escucho bien. Bueno. Ok, bueno, entonces mientras me definen si tienen o no dudas. Ok. Seguimos avanzando. Y bueno, ahora en cuestión de los vectores. Esto era lo que les comentaba hace rato, que lo que les piden, cuando les pidan hacer la gráfica, es ubicar cómo quedarían los vectores, las fuerzas que se están ejerciendo. Aquí yo les doy un ejemplo donde digo, bueno, hay una fuerza que se ejerce del vector A al vector B. El vector A la carga A es negativa, la carga B es positiva. Cuando es positiva y negativa, fuerzas, signos diferentes se repelen. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la fuerza que hay entre estas dos partículas? Lo que va a pasar es que al ser uno positivo y otro negativo, se van a repeler. Por lo tanto, esta fuerza lo que va a hacer es que se va a mover hacia acá abajo. ¿Ok? Entonces me va a quedar aquí abajo. Y la fuerza que hay entre la partícula A y la partícula C, también como la A es negativa y la C es positiva, también va a haber una repulsión. Entonces, en lugar de que se muevan hacia el mismo sentido, a que se atraigan hacia acá, se van a repeler. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la fuerza se va a mover hacia acá. Entonces, estas dos serían las fuerzas que me van a servir para descomponer en su forma vectorial y poder encontrar la resultante de estas dos fuerzas. ¿Ok? Ahora, ¿cómo encontramos la resultante? Bueno, primero me tienen que dar las fuerzas. En este caso, en el ejemplo, yo ya se los estoy dando. Estoy diciendo que la fuerza que ejerce A sobre B es de menos 25 newtons y la fuerza que ejerce A sobre C es de menos 80 newtons. Y que el ángulo A, ¿ok? Es un ángulo de 45 grados. Al ejercer estas fuerzas y moverse del lugar, pues al pasar esta de aquí a acá, entonces el ángulo que se forma ya no es de 0 grados, porque los ángulos siempre se miden, o sea, de tu plano cartesiano partiendo de 0. Si subes es 90, si bajas es 180, luego 270 y la vuelta completa son 360. Entonces el ángulo que se forma de aquí de 0 hasta donde se movió la fuerza AC es de 180. Y esta, que estaba aquí, que medía 45, al pasarse al tercer cuadrante, ¿qué es lo que hizo? Avanzó 180 grados más 45. Entonces, esta fuerza me va a cambiar el ángulo que voy a utilizar para hacer mis fuerzas, para sacar la sumatoria de fuerzas y hallar la resultante que me piden. ¿Ok? Entonces, esto es lo que queda, ¿no? Lo que les decía, el ángulo, la fuerza AC se movió 180 grados y la fuerza AB avanzó 180 más 45, en total serían 225 grados. Para poder descomponer
mi fuerza en vectores, en vector fx y en vector fy, la fórmula que se utiliza es esta, es la fuerza que tienes por el coseno del ángulo que forman en cuanto a fx, y en cuanto a fy es la fuerza que tienes por el seno del ángulo que se forma. Entonces mi fuerza vale 80, en este caso cuando ustedes apliquen las fuerzas ya no hay que ponerle el menos, porque los ángulos me van a dar en automático si van a quedar positivas o negativas. Siempre las vamos a poner positivas, independientemente de que el valor nos dé negativo. Entonces aquí sería 80 por el coseno del ángulo de 180. Coseno de 180 lo pones en tu calculadora científica, te va a decir que es menos 1 y nos quedaría menos 80. Luego 80 por el seno de 180, el seno da 0, entonces 80 por 0 da 0. Nos vamos con la siguiente fuerza, la fuerza AB, que vale 25, sería 25 por el coseno de 225, me queda menos 17.6, 25 por el seno de 225, me queda menos 17.6. La suma de fuerzas tiene que ser X con X y Y con Y, entonces sumamos las fuerzas menos 80 menos 17.6, me queda menos 97.6, y 0 menos 17 nos queda menos 17. Ya tenemos la sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Estas nos van a servir para calcular la resultante, la fuerza resultante que nos piden entre estas dos fuerzas, ¿no? Entonces, esta es la fuerza resultante, viene aplicándose se forma como un triángulo y se aplica el teorema de Pitágoras, que es la sumatoria de fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado, se suman, se sacan la raíz y esa es la fuerza resultante. Sustituimos los valores, menos 97.6 al cuadrado, se va a convertir en positivo, menos 17.6 al cuadrado igual en positivo, lo sumamos, sacamos raíz y mi fuerza resultante entre estas dos fuerzas de atracción que les estoy dando, de repulsión, perdón, es de 99.26. Y el ángulo, pues esta también es una fórmula que hay que anotar en su formulario, que es la tangente inversa de la sumatoria de fuerzas en Y entre la sumatoria de fuerzas en X. Sustituimos los valores que obtuvimos, nos queda, hacemos primero la división, lo que nos dé le sacamos la función tangente inversa y ya nos va a dar el ángulo de 10.25. Entonces, como se nos movieron las fuerzas, ¿ok? Ya pasaron del primer cuadrante al tercer cuadrante, así es como quedaría la representación gráfica en el plano cartesiano de mis dos fuerzas. ¿Ok? En la fuerza AC, la fuerza AB y en medio quedaría la fuerza resultante, que es la que encontré. Entonces, bueno, esto es lo que les va a servir para que ustedes puedan resolver su actividad integradora número 3 que les están pidiendo. En la parte de... en el foro de novedades les compartí ahí estos recursos, que si tienen tiempo, pues revísenlos. Es cómo pasar a notación científica, el teorema de Pitágoras, que es el que nos está sirviendo de base para hacer la sumatoria de fuerzas, lo que es la graficación, ¿ok? Hay diversos métodos para graficar, dependiendo del que más se te acomode, y también hay diversos programas, pues es el que tú vas a utilizar. En este caso, no necesitas, como no te dan una función específica para graficar, simplemente la representación lo que tienes que hacer. ¿Qué son las funciones trigonométricas? ¿Cómo se aplican? Vienen más ejemplos en esos videos. Y de qué manera se hace la representación gráfica de vectores, que es lo que te piden realizar en la actividad integradora número 3. ¿Ok? Y pues bueno, esto es lo que tienen que hacer en la actividad 3. Ahora, en cuanto a la actividad número 4, el día de hoy me mandaron algunos mensajes sus compañeros y me preguntaban acerca de lo que es, les piden hallar la intensidad de corriente y la resistencia de un foco, ¿ok? Entonces, primero lo que tienen que hacer pues, es tomar la fotografía del foco que ustedes vayan a utilizar. Ese foco les va a dar una potencia y un voltaje. Entonces, con esa potencia y ese voltaje van a sacar la intensidad de corriente, ¿ok? Entonces, van a sacar, dependiendo de los valores que les den, pues van a sacar la intensidad de corriente y esa intensidad de corriente les va a servir para determinar la resistencia que les piden cuando se conecta ese foco a una línea de 120 voltios. Entonces, recordemos que resistencia es voltaje entre intensidad de corriente. Te están dando el voltaje de 120 y la intensidad de corriente pues va a depender de la intensidad que te haya dado según el foco que tú estés utilizando en tu problema, ¿no? Todos deben de tener o van a tener respuestas diferentes
porque pues los focos vienen de diferentes voltajes y con diferente potencia, dependiendo del foco que tú vayas a utilizar para sacar tus cuentas. Lo importante es que los conceptos que ustedes apliquen sean de manera correcta, sustituyan bien sus valores en la fórmula y que cuando pongan sus respuestas le incluyan las unidades, ¿no? Si es intensidad de corriente, pues tu respuesta tiene que estar en amperes. Si es resistencia, tu respuesta tiene que estar en ohms. Entonces, sí es importante que cuando pongan su respuesta me incluyan las unidades que están, que corresponden a lo que estás calculando en cada una de tus actividades. Y pues bueno, en general esto es lo que ustedes tienen que ir realizando. Es más que básicamente las dudas que me han preguntado por el mensajero de la plataforma. ¿Qué otra duda? ¿Qué otra duda me pidieron? Ok. La parte de la graficación sí les va a servir para la actividad número 4, ¿no? Porque en la actividad número 4 te va a quedar tu ecuación de el calor. Te va a quedar la ecuación del calor en función del tiempo. Entonces, con esa ecuación, sustituyendo los datos que te piden, donde te queda tu ecuación de calor en función del tiempo, pues es la que te va a servir para hacer la gráfica. Entonces, que era la parte de acá. Aquí, ¿no? Te queda tu gráfica, te queda tu función, tu calor queda en función del tiempo. Puedes ya sea que tú esta ecuación la pongas dependiendo del valor que te dé, no te va a quedar igual. Esta función la pongas en GeoGebra para que te salga la gráfica y pues pongas tú la gráfica, o la puedes hacer también en Excel. Ayer les expliqué también cómo lo pueden hacer en Excel. Le van dando valores al tiempo y ponen su fórmula para que les salga en automático cuánto sería el calor en calorías, y ustedes ya puedan realizar su gráfica y sea la que van a incluir en su actividad. También si lo quieren realizar a mano, pues también pueden hacer su tablita donde saquen sus coordenadas con sus cuentas y luego hacer la gráfica a mano. ¿Okay? Ahora sí que aquí lo importante es que ustedes demuestren que comprendieron los conceptos y que saben realizar su gráfica. Entonces, ese era como los puntos y dentro de las dudas que estuvieron teniendo y que me estuvieron mandando en el transcurso de estos días. Entre las cuestiones importantes, pues siempre estar pendiente en el foro de novedades. Todas las dudas que ustedes tengan puede ser por el foro Aprendiendo o me pueden mandar mensaje por el mensajero de plataforma. No se les olvide subir el archivo al lugar correcto, nombrarlo de manera correcta. Ustedes ya llevan 11 módulos y todavía hay algunos que no ponen la nomenclatura como debe ser. Recuerden que es el apellido, guión, un nombre, guión y la nomenclatura dependiendo de la actividad que ustedes estén entregando. Así es como deben nombrar la actividad que ustedes van a subir, porque si no, pues les va a bajar puntos esa parte. Traten de hacer sus tareas a tiempo, no se esperen al domingo hasta el final porque se puede saturar la plataforma y ya no alcanzar a subir sus actividades. Participen en el foro Aprendiendo, respondiendo las preguntas detonadoras. Actividad socioemocional, esta semana no hay. Revisa siempre la rúbrica, ¿ok? No se te olvide revisar la rúbrica de evaluación antes de subir tu actividad. Hay que hacer como un checklist para que veas que estás cumpliendo con todos los puntos que te piden. ¿Ok? Y bueno, les recuerdo también la manera de calificar. ¿Ok? Tengo 72 horas para calificar sus actividades de esta semana número 2. Conforme las van mandando, voy calificando para que si hay que hacer alguna corrección, pues hay oportunidad de que lo cambien. Una vez las actividades que manden viernes en la tarde, pues ya, si me da tiempo, pues, y no son muchas, las puedo alcanzar a calificar, pero pues si ya lo mandan muy nochecito, yo ya no me vuelvo a conectar. Básicamente el fin de semana me conecto para ver si tienen alguna duda y podérsela responder para que ustedes puedan pues terminar sus actividades y entregarlas el domingo, pero pues ya la calificación ya tendría yo hasta el miércoles a más tardar, dependiendo de la hora que lo entregaron ustedes para poderles pues calificar sus actividades. Y bueno, entonces
Me gustaría saber, veo que hay una persona conectada. Si tienes alguna duda en específico, ya empezaste a hacer las actividades, algo que quisieras preguntar para que pues yo te pueda apoyar aprovechando que estás conectado o conectada. Ya sea que abras tu micrófono si quieres decirlo por micro o me puedes escribir por el chat también, como se te acomode más. Ah, ok, muy bien, me dice que está todo explicado. Hola, buenas tardes, gracias por estar presente en la sesión. Bueno, pues entonces, si no tienes ninguna duda por el momento, entonces, bueno, hasta aquí terminaremos la sesión. La sesión, como entraste un poquito tarde, pues ya no viste el principio de la explicación, que son unos puntos importantes que sí necesito que tomen en cuenta. De todas maneras, la sesión queda grabada. Ahorita la voy a subir a la voy a subir a YouTube y como en una hora aproximadamente, calculo que en lo que se baja la sesión se carga, como en una hora se lo suba a la plataforma en el foro de novedades para que lo puedan revisar ya más detalladamente, y si llegan a tener de todas maneras alguna otra duda, pues ya saben, me pueden mandar mensajito con confianza por el mensajero de plataforma y en cuanto me conecto, pues les respondo, ¿ok? Traten de no esperarse hasta el fin de semana, empiecen a practicar, a ver qué duda tienen para que no les vaya a pasar que se les gane el tiempo, cierre plataforma y pues no alcancen a subir sus actividades, ¿ok? Y pues bueno, por mi parte hoy sería todo. Muchísimas gracias a la persona que asistió, aquellos que, bueno, sé que es horario, a lo mejor todavía están trabajando y no pueden asistir, pero bueno, que revisen la sesión y si tienen dudas, pues estamos pendientes. Les deseo una excelente semana. Muchísimas gracias por su asistencia. Cuídense mucho y seguimos pendientes. Hasta luego.